Gracias al Señor, hermanos, en esta mañana por permitirme estar en su casa de oración. Particularmente es un gozo el poder predicar su palabra. Aparte de ser un privilegio que no merecemos, solamente podemos ocupar este lugar por gracia. El Señor nos permite poder exhortar su palabra y sobre todo poder encontrarnos con Jesús, buscar al Señor a través de la Escritura y que sea de gran bendición la palabra que el Señor hoy día tiene para cada uno de nosotros. Enmudezca los sentimientos humanos y que prevalezca lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Al texto que nuestra hermana nos conducía para leer y para dar, digamos, el centro al sermón de este día, quisiera agregar más o menos en este mismo sentido. Estoy un poquito incómodo con esto, soy un poco expresivo. El mismo sentido, argumentar a través del texto de Marcos capítulo 5, al texto que leímos, quiero agregar el texto de Marcos capítulo 5. Quiero que si alguno de ustedes está con su Biblia en la mano, poder leer el texto, Marcos capítulo 5, que nos va a dar una idea completa de cómo podemos contextualizar el sermón de este día. Marcos capítulo 5, desde el verso 21 al 43. Dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó esta mujer hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba, Jesús, alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho.
Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Gracias, Señor, por la lectura de su palabra. Siempre hablamos de la suficiencia de las Escrituras. El Señor tiene una porción de su palabra para cada uno de nosotros. Y en esta mañana queremos que el Señor hable a nuestros corazones. Este es un texto maravilloso. Es un texto que nosotros nos podemos quedar con los 2 milagros que hay acá, pero es mucho más profundo. El texto es lo contemporáneo que el Señor puede hacer hoy día en esta amada iglesia. Puede hacer en tus corazones, amados hermanos, en tu necesidad, en lo que tú hoy día anhelas para tu vida. Una carga de muchos años, momentos duros y difíciles por el cual estemos pasando, el texto permite que hoy día nos hable a nuestros corazones. Nuevamente vamos a orar. Voy a pedir al hermano Sigifredo que pase adelante y pueda orar para que el Señor sea iluminando nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre Celestial, nos dirigimos a ti, Señor, una vez más para agradecerte, Señor, el privilegio que tú nos das de poder venir a tu casa, Señor, de poder venir a adorarte, a alabarte, Señor, a escuchar tu palabra. En este momento, Señor, te queremos pedir por nuestro hermano Eduardo. Sé tú, Señor, a través de tu palabra, expresada por él, Señor. Sé tú para que nosotros, a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos entender tu palabra, Señor, podamos ponerla en práctica y que nuestros corazones se abran, Señor, para que cada vez poder hacer mejor las cosas. Padre Celestial, una vez más te pedimos por nuestro hermano Eduardo, por su familia, Señor, por su vida personal, por sus hijos, sus nietos. Sé tú con cada uno de ellos, Señor, y con él hoy y siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Una de las cosas, hermanos, que más admiro en los seres humanos, porque particularmente yo no lo tengo, o trato de poder en alguna forma expresarlo, pero por dentro de nuestro corazón muchas veces es difícil de poder contenernos, es cuando conocemos personas ecuánimes, personas que por su ecuanimidad se mantienen entendiendo el concepto de ecuanimidad como personas justas, personas serenas, personas sosegadas, personas que son equilibradas, que parece ser que ante las circunstancias de la vida pueden soslayar los momentos duros y pueden a lo mejor mantenerse en pie aunque una bomba les explote al lado, mesurados, tranquilos. Esa es una característica que yo no la tengo, porque vengo de una familia de personas que los nervios algunas veces se demuestran a flor de piel. Hay otros que se mantienen incólumes. Pase lo que pase, hermanos, nada les sucede. A lo mejor por dentro, como hay algunos dichos muy populares, ¿no? Puede ser que nada les acontezca en el exterior, pero por dentro ellos se mantienen sosegados, tranquilos, serenos, justos, imparciales, neutrales, ponderados. Conocí a un presbítero de esta iglesia que partió a la presencia del Señor, muy querido para mí, del cual guardo hermosos recuerdos porque tenía una afinidad con él, el hermano Boris Espinosa.
él podía pasarle cualquier cosa. Varias veces fui conducido por él en vehículo y de verdad que había que ser valiente para andar con él, porque era, ¿no es cierto, Pastor Rojas? Algunas veces era tan apasionado para conversar que se olvidaba del volante. Una vez camino a Yungay, tuve que tomarle el volante porque íbamos derechito a una sequía. El hermano Boris tenía esa cualidad. La verdad que era difícil de entenderlo cuando tú no lo conocías. Y a través de la Escritura hubieron muchos apóstoles que también eran muy ponderados. Tú le preguntabas al hermano Boris, ¿cómo está usted, hermano Boris? Y la respuesta era segura. ¿Y por qué te metes en mis cosas? Pero era un humor que había que entenderlo. Y esa persona llamaba mi atención porque encontraba que por las circunstancias de la vida, este hermano se mantenía incólume. Esto se termina, hermanos, para aquel que tenga esta cualidad o ponga delante de sí su forma de ser por sobre otras cosas. Porque definitivamente hay muchas personas que tienen esa ecuanimidad, son sobrios, son justos, son imparciales y reaccionan ante los problemas de la vida en ese mismo sentido, con esa misma expresión. Pero, hermanos, esto se acaba cuando hay problemas insolucionables en nuestra vida. Porque la solución no está en su mano. La solución no está al alcance de ellos. Y por más ponderados, por más tranquilos que estemos, allí, hermanos, se puede y se prueba un elemento volitivo tan importante, tan fundamental, tan básico, pero tan tremendo y fundamental en la vida de cada uno de nosotros como es la fe. Y digo esto porque cuando hay un problema, si la solución está en nuestra mano, nosotros la manejamos a lo mejor de la mejor forma. Pero cuando el problema se sale del control tuyo, cuando el problema se sale del control de tu mano, hay turbación. Cuando el problema supera nuestros sentimientos, nos desesperamos, porque el control no está en tu mano, no está de tu parte. Entonces, hermanos, esto que escapa a tu control es cuando se prueba la verdadera fe. Ahí está el elemento que el Señor ha puesto en nosotros para poder, gracias hermano, para poder conducirnos en la vida espiritual. Algún problema insoslayable, alguna dificultad, como decía, no está en tu mano solucionarla. Algún problema de matrimonio, algún problema con nuestros hijos, alguna enfermedad incurable, algún negocio que no está funcionando, horas y horas en que el sueño es ausente, está ausente de nosotros, no hay tranquilidad, no hay sosiego en nuestros espíritus. Hermanos, aquí vemos un texto, hemos leído un texto donde el Señor nos pone dos ejemplos de cómo poder entender la misericordia y la gracia del Señor y poner a prueba nuestra fe, tu fe. Sucede que al leer el texto donde habla de la mujer que padecía de flujo de sangre, el Señor en su sabiduría, en su omnisciencia, agrega un texto para reforzar nuestra fe, para reforzar lo que el Señor puede hacer en nosotros cuando nos vemos con tantas dificultades. Comienza el texto diciendo que el Señor estaba allí, recién había hecho otro milagro, había sanado a un endemoniado gadareno, ahí en Gadara, había sido recibido el Señor. En Gadara el Señor nunca fue bien recibido. En Gadara siempre tuvo muchos enemigos por la posición social. El Señor ve un hombre que gritaba por las calles que parecía verdaderamente un animal. Y si ustedes leen el texto completo, ahí señala
cómo él estaba endemoniado, cómo los demonios habían hecho posesión de este hombre. El Señor sana este problema y se va de ahí de Gadara, atraviesa el otro lado del río, va hacia otro lugar y durante el camino se encuentra con un hombre llamado Jairo. Porque Jairo va en busca del Señor. Jairo, que era el principal, era uno de los principales de la sinagoga, conoció a Jesús, porque Jairo estaba ahí en Capernaum y los milagros más maravillosos del Señor, más grandes, estuvieron allí en Capernaum. Jairo fue testigo de lo que el Señor hacía. Seguramente Jairo era un hombre muy ponderado. Dice la Escritura que era uno de los principales de la sinagoga. Era un hombre que tenía un buen testimonio en la comunidad. Y en la sinagoga se congregaban aquellos que no tenían la posibilidad de ir al gran templo. Por lo tanto, en la sinagoga él era un hombre prominente, un hombre responsable, un hombre de gran testimonio, un gran testimonio en la comunidad. Y Jairo tenía un problema, tuvo un problema, que yo creo que a cualquier padre que esté aquí le puede acongojar y le puede entristecer. Va Jairo, sacándose su vestidura de un hombre importante, influyente en la sinagoga, va donde Jesús, busca a Jesús. No se queda inerte, no se queda impávido, no empieza a orar, Señor, mi hija está enferma. Él va, sabe, reconoce, ve de primera mano que Jesús estaba allí volviendo a Capernaum, donde él era uno de los principales en la sinagoga. Hermanos, esto nos enseña un primer principio, que la fe tiene que ser activa. Esa fe que tú dices y tú pides al Señor, auméntame la fe. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En quién? ¿En quién descanso? La fe es conocimiento, conocer es creencia y es confianza. Tres aspectos volitivos de la fe. Conocer a quién yo estoy pidiendo, con quién me estoy involucrando, a quién le estoy solicitando esa bendición. Y va Jairo, busca a Jesús. Jairo que tenía, como decía yo, un lugar de preeminencia. Busca a Jesús. Lo hace con la esperanza de cualquier padre, porque su hija estaba agonizando. Su hija se estaba muriendo. Su hija de 12 años. Yo no sé aquí quién tiene una hija pequeñita de 10, 12 años. Sería terrible saber una noticia que uno de nuestros hijos está agonizando. Y él había buscado seguramente, él un hombre, no dice si tenía una posición económica grande, pero sí dice que la comunidad lo reconocía como un hombre de valor, como un hombre que era sensato, un hombre que tenía reconocimiento de la mayoría de aquellos que asistían al templo. Va, se saca su vestidura, se humilla delante del Señor y le dice, Señor, necesito que vayas, que me acompañes, porque mi hija está agonizando. Qué terrible, hermanos. Qué terrible cuando un hombre ve, a pesar de su, entre comillas, justicia, a través de su ponderación, a través de su testimonio en la comunidad, ve que algo tan valioso, algo que es tan tuyo, algo que es tan íntimo tuyo como un hijo, está agonizando. Va, se encuentra con Jesús y le dice a Jesús, Jesús, necesito que tú vayas a mi casa. Necesito, Jesús, que tú vayas porque mi hija está muriendo. Por eso que Marcos explica con más amplitud que Lucas, que pone allí estos dos ejemplos. ¿Para qué? Para que nosotros cuando nos enfrentemos bajo el lente de la Escritura, para cuando nosotros veamos el pasaje bíblico, podamos ver que el Señor es un Dios de milagros, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero Él tiene sus tiempos, como lo vamos a ver enseguida. Dice que Jairo le rogaba al Señor que fuese, y el Señor va con Jairo a la casa de él, pero sucede algo inesperado en el camino. Y ese es el fundamento del texto de este encuentro con Jesús en esta mañana, de una mujer que padecía ¿de qué?
¿De qué padecía? De un flujo de sangre. Una mujer menstruosa. La niña, la hija de Jairo, la que estaba agonizando, tenía 12 años. Y la mujer que se encuentra con Jesús y que Jesús demora al llegar por su sabiduría, por su omnisciencia, por su soberanía, hace un tiempo y camina por la ciudad y dice que una mujer que tenía un flujo de sangre, que padecía un flujo de sangre, una menstruación inagotable, se encuentra con Jesús. Pero esta no era mujer, no era una mujer cualquiera, hermanos. Por eso que cuando estudiamos encontrarse con Jesús, imagínate en tu mente, imagínate en tu corazón, si un día el Señor se presentara delante de ti, ¿qué harías? ¿Qué haríamos? ¿Cómo podríamos expresarlo? Quizás de rodillas, humillados delante del Señor. Y esta mujer que padecía esta enfermedad era apartada de la sociedad. Todas las mujeres que padecían este mal eran separadas por la sociedad, eran separadas por aquellos que no podían estar junto a ella. Si ellas se sentaban en algún lugar, tú no te podías sentar, porque todo era contaminado. Y esta mujer padecía hace 12 años con una menstruación que no cesaba y que seguramente mirarla a ella, la anemia, los problemas de salud eran tan grandes que ella no podía contenerse, seguramente no podía estar en pie por este problema. Y dice la Escritura que esta mujer, cuando supo que Jesús iba a ir a Capernaum, a donde vivía la hija de Jairo, se encuentra en esa situación horrible, derribando todos los momentos en que ella necesitaba encontrarse con alguien. Si ella se tocaba algo, si ella se sentaba en algún lugar, si ella rozaba alguna persona, esa persona también era inmunda. Quiero que, si ustedes tienen la posibilidad en su Biblia, abrir Levíticos capítulo 15. Esta era la condición de esta mujer. Levíticos capítulo 15. Verso 19. Cuando la mujer, refiriéndose a esta situación, tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. 7 días. Y cualquiera que la tocara será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentara será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella, y su menstruación fuera sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmundo. Apartada de la sociedad. Ninguna persona se le podía acercar. Esta mujer hizo lo imposible. Había gastado, dice la Escritura, de muchos médicos. Muchas situaciones había vivido, no porque los médicos no pudieran hacer lo posible. Seguramente la medicina en aquel tiempo también tenía la misma relevancia,
El Señor en su sabiduría, en su gracia, en su misericordia, había provisto de médicos. Pero nada, absolutamente nada, había mejorado. Y es peor porque dice que se había quedado sin sus recursos. No dice que era una mujer pobre, pero dice que al final ya no tenía nada. Perdió su esperanza. Su necesidad era tan grande que ella buscaba de alguna forma, a través de estos 12 años en que ella se había debilitado, en que ella no recibía una caricia, no recibía una palabra de amor, no podía estar con nadie, no podía ser besada, no podía ser abrazada. Si tuviera marido tampoco podía tener una relación con ella, porque todo aquel que estuviera con ella era inmundo. Recuerdo que en aquel tiempo de la lepra, aquellos que eran leprosos tenían que andar por la calle, particularmente por las plazas de la ciudad, gritando: inmundo, inmundo, leproso, leproso, para que nadie se le acercara. Esa era la situación de esta mujer. Y cuando estudiaba este texto, me recordaba cuando partimos con la pandemia. ¿Ustedes se recuerdan? La primera vez que supimos de la pandemia, que fue harto 5 años atrás, llegar a la casa, había que, Nuestra Señora nos decían: sáquese toda la ropa, déjela afuera, que bueno, dirían algunos. Pero no era esa la finalidad, que a lo mejor usted se va en el pensamiento, porque tu esposa te está esperando con amor. Sácate toda esta ropa porque puedes venir contaminado. Y esto como un paréntesis. En esa fecha nosotros teníamos el culto en el salón. ¿Te recuerdas, Chanita? Y ese último domingo que estuvimos juntos, me tocó predicar la palabra del Señor con un hermano que hoy día no está con nosotros, un hermano que era policía, está en La Serena. Y cuando se declara la pandemia, yo estuve con él al lado, conversaba con él, y sin mascarilla. Entonces, cuando se declara la pandemia, el día lunes él me dice: hermano Eduardo, me apartaron de mi trabajo porque soy contacto estrecho. Chuta, dije yo, si estuve con él, seguramente me va a corresponder una porción. Y es más todavía, mi hija menor, que trabaja en urgencia, enfermera, llegaba todas las mañanas a las 7 de la mañana, saliendo de su turno, o 7:30, y nosotros con mi esposa no sabíamos si nos podía corresponder. Todo era difícil. Y si tú sabías de algún vecino que estaba con este problema del coronavirus, los vecinos trataban de esconderse. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero se nos desaparecían 3 días, 5 días los vecinos, y decíamos: ¿qué será del vecino? Y guardadito. Porque todo era difícil. Imagínense en el caso de esta mujer, en que nadie podía acercarse. 12 años escondida por este problema, porque todo lo que ella hacía, todo lo que ella tocaba, la silla, la mesa, el mueble, todo quedaba inmundo, y si alguien se acercaba, podía arrastrar este problema. Aquí viene lo maravilloso, hermanos. Cuando la mujer, a pesar de su fortaleza y su firmeza, no puede contra las circunstancias en que el Señor solamente puede actuar y puede trastocar los planes. Seguramente en este texto podemos ver: Jairo está apurado para que vaya rápidamente el Señor a ver a su hija que se está muriendo. Y el Señor en el camino se encuentra con una mujer y el Señor se empieza a demorar. En vez de irse rápidamente, el Señor en su soberanía dice: yo no voy a ir cuando tú quieras. Y esta es una de las enseñanzas que debemos extraer de este texto, hermanos. El tiempo de Jesús no es tu tiempo. La gracia del Señor no es tu gracia. No podemos rebajar la estatura del Señor a mis requerimientos, a mis circunstancias.
Si bien es cierto, yo me desespero cuando tengo un problema. Si bien es cierto, no puedo ser un hombre equilibrado, como decíamos, un hombre ecuánime, una mujer ecuánime. Pero es el Señor el que domina las circunstancias. Y cuando nosotros pedimos, auméntame la fe, Señor, nosotros tenemos que entender que esa fe que tú pides tiene que ser bien usada, descansando en los propósitos del Señor, descansando en que el Señor hará de acuerdo a su voluntad. El cronos del Señor no es tu cronos. El tiempo del Señor no es tu tiempo. Tú no puedes manejar, hermanos, la agenda del Señor. Déjate de pensar de que el Señor va a actuar a tus circunstancias, a lo que tú quieres. La agenda del Señor es del Señor. Por lo tanto, su providencia actuará porque tú eres su hijo. ¿Qué cuesta entender eso, hermanos? Cuando yo estoy desesperado, cuando yo tengo pena, necesito que alguien me abrace, que me haga cariño. A pesar de que tener a lo mejor una personalidad distinta, ruda, pero alguien que te tienda la mano. La mujer no la tenía. Y esa mujer va donde Jesús, busca a Jesús. Y esto es un elemento y una enseñanza que debemos tener. La fe tiene que ser una fe activa. Una fe activa. Una fe donde yo, hermanos, yo, pecador, tú, pecador, depositamos toda la confianza de que el Señor hará lo justo, lo necesario y abundantemente te bendecirá a ti y a tu familia. Llega esta mujer, se encuentra con Jesús, se encuentra con Él. Esta enfermedad tenía algunas implicaciones religiosas que para ella era difícil poder soslayar. Era una enfermedad que te apartaba de toda la sociedad, te apartaba absolutamente de todo. Y cuando esta mujer no tenía un trato normal con sus semejantes, ya que cualquiera que tuviera contacto con ella quedaría en la condición de impureza, gastando sus escasas fuerzas. Esta mujer logra abrirse paso entre la multitud que apretaba a Jesús, contaminó su impureza ceremonial a todos ellos y finalmente llega donde Jesús y toca su vestido. Toca su vestido. Por fin llega. Es la única esperanza que tenía. Ya no tenía nada, absolutamente nada. Y mira lo paradojal. Jairo, su hija tenía 12 años. Y esta mujer padecía 12 años de este flujo de sangre. Ellos nunca se conocieron. Una mujer que no tenía nada, que no la conocía nadie en la sociedad, y un hombre prominente como Jairo, que era uno de los principales en la sinagoga, era uno de los líderes de la iglesia, era uno de los líderes que tenía la potestad de poder conocer a muchas personas a través de su exposición allí en la sinagoga. Qué curiosa situación, parecería que pudiésemos decir. Jesús se encontraba en medio de Jairo y de la mujer enferma. Esa mujer nunca había ido a la sinagoga que presidía Jairo, así que no se conocían. Pero ahora, por circunstancias muy diferentes, por una enfermedad, los dos estaban junto a Jesús. Esto no es suerte, esta es soberanía de Dios. Los dos se encontraron cara a cara, ambos, mujer y hombre, con la necesidad de estar con Jesús y necesitados de Él. Hermanos, cuando está en nosotros la ausencia de esperanza para solucionar un problema, como fue en el caso de Jairo, él, a pesar de conocer a Jesús de cerca, funcionó en alguna manera su humanismo, pero después pudo vencer ese humanismo, vio que era innecesario delante de la fe que el Señor había puesto en él, y porque él, como decíamos hace un rato atrás, conocía los milagros de Jesús.
Su fe le dio fuerzas necesarias para lograr abrirse paso entre la gente, esta mujer, y llegaron de Jesús. Y cuando finalmente fue sanada, la fe le llevó a confesar toda la verdad acerca del bien que había recibido de Jesús. Porque cuando se produce el milagro y ella llega a tocar el manto de Jesús no tenía ningún poder. Era Jesús, la fe en Jesús, el que produce, hermanos, el sanar, el limpiar, el redimir. Y es interesante, porque cuando Jesús se da cuenta que un poder había salido de su cuerpo, se da vuelta y mira a esta mujer. La mira y pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién fue que me tocó? Y los discípulos, que siempre tenían preguntas que eran un poco fuera de foco, le dijeron, pero Señor, le dijeron, ¿cómo no te das cuenta? Si anda una cantidad grande de gente, una cantidad que sobrepasa y mira cómo te siguen. ¿Cómo vamos a ver nosotros? Pero el Señor en su soberanía sabía que una mujer, que había salido poder de él, y se encuentra con la mujer, cara a cara. Y esta mujer, hermanos, es restaurada su salud. Y cuando es restaurada su salud, el Señor deja una enseñanza para todos los que ahí estaban mirando, y que también nosotros queremos en esta mañana que entendamos que el Señor se detiene, no se apresura a ir donde Jairo, donde su hija que estaba agonizando. El Señor se detiene y pregunta delante de la multitud, ¿quién me tocó? Y quería conocer a esta mujer. ¿Para qué? Para decirle a la sociedad, para decirle a todo alrededor de los que la conocían, esta mujer fue restaurada, esta mujer fue nuevamente inserta en la sociedad. Ahora es como cualquiera de ustedes. Ahora pueden abrazarla, ahora pueden besarla, ahora pueden tocarla, ahora ella puede seguir con su familia, ahora puede estar con sus hijos, ahora puede llamar, ahora ella puede tocar. Hermanos, cuando el Señor restaura, restaura por completo. Pero todavía nos queda un corolario de esta historia. Después que fue sanada, Jesús sigue avanzando para solucionar el problema de Jairo. El señor Jairo seguramente en su corazón decía, Jesús, apúrate, apúrate, por favor. ¿Por qué esta mujer? Si tú venías camino a casa, ¿y por qué me tuve que detener? ¿Por qué hoy día por qué si yo necesito que llegues tú cuanto antes? Y dice el texto en el versículo 43 que el Señor plantea ahí y dice, tranquilo, no temas. Vienen las noticias a Jairo que su hija había muerto, estaba agonizando, pero ahora murió. Pero el Señor llega allí, en el versículo 43, y dice, ¿por qué hay tanto alboroto? ¿Por qué ustedes no han descansado, no han confiado en que yo iba a llegar? En que yo soy el Señor de los milagros, en que voy a cambiar el paradigma humano y lo voy a transformar en bendición. Hermanos, el Señor llega allí y el Señor dice, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto llanto? ¿Por qué los que están aquí lloran y lloran? Y esto es una costumbre de muchos años, lo que se llamaban las lloronas, las plañideras. Tanto se pagaba por llorar, tanto se pagaba por gritar. Y eso es parte del folclore chileno también, en los velorios, en los campos. Entonces vemos que las mujeres, aquellas que estaban allí, y estaba la familia de Jairo, ve este hermoso restituir de la salud de esta mujer. Y esta mujer es sana. Y el Señor hace una expresión maravillosa, Talita, Talita Cumi. Niña, levántate. Y le da instrucciones en este milagro a su padre que la alimente, porque estaba muy débil. Hermanos,
cuando nosotros nos enfrentamos cara a cara con un problema que escapa a mi control, ¿cómo lo tomas tú? ¿En quién descansas? ¿En quién descansas? ¿En quién tú estás confiando? Y en esta mañana quisiera que nosotros pudiésemos tener este encuentro con Jesús, esta conversación con Jesús. Seguramente no les conozco en profundidad a muchos hermanos, pero sé que hay algún problema que por muchos años te tiene encadenado espiritualmente, te tiene triste espiritualmente, que lo has podido conversar a lo mejor con tu esposa, con tu esposo, y a lo mejor un problema de familia. A lo mejor hay un pecado inconfeso en que no te permite avanzar, en que está detenido, en que te atormenta tu corazón. Yo no lo sé. Yo estoy mirando sus caras y ustedes pueden decir así o pueden decir que no. Pero tú en el fondo de tu corazón tienes que entender que cuando pones tu fe y descansas en el Señor contestará. El Señor puede tardar, pero siempre habrá una respuesta para ti. Esta mujer que hoy día nos ha preocupado en el sermón de esta mañana, que alguien podría decir, pero hoy día el flujo de sangre no es un problema de hoy día. Hay que entender que en ese tiempo se ha apartado de la sociedad. ¿Y saben lo que hoy día el Señor ha puesto en mi corazón? De que en algún momento nosotros paremos, detengamos nuestra vida y dejemos de pensar de que el Señor no está a mi alcance, sino que está a mi lado para tratar conmigo, para conversar conmigo, para solucionar este problema que me agobia. Yo quiero pedirte en esta hora que allí donde tú estés, le entregues tu problema al Señor. No es un problema de la pura mujer. No es un problema de flujo de sangre, porque eso a lo mejor hoy día ya no está, porque ya no es parte del día a día. Pero a lo mejor hay un problema matrimonial. A lo mejor hay un problema de estar con alguna situación incontrolable en tu vida. Si tú lo sabes, hermano, no evadamos el encuentro con Cristo. No es un problema de salvación. El Señor ya te dio la salvación. Cuando le dice a esta mujer ahí un juego de palabras, ya eres libre, shalom, ve en paz, le sana su problema de enfermedad y le da la salvación para su vida. Shalom, ve en paz, mujer, ve en paz. Y cuando el Señor te dice, ve en paz, quiere decir que Él cuenta contigo. Él ya te justificó. Por eso quiero que dejemos un par de minutos antes de terminar este sermón para que tú te encuentres con Jesús. Encuéntrate con Jesús. Yo también tengo los mismos problemas, hermanos. Yo no estoy ausente. Y cuando pude estudiar este texto, muchas cosas se me vinieron a mi cabeza. Muchas cosas. En que yo he confiado en mis fuerzas, en mi estatura espiritual, y no me he humillado delante del Señor para decirle, Señor, tú eres el dueño de todas las cosas. Conversa con el Señor. No nos vamos de aquí, escuché una palabra, que es una historia. No. No es la historia. Es la profundidad en que tú quieres llegar a tener esta relación con Cristo. Hermanos, les invito para que oremos. Si hay alguien de tu familia hoy día, si hay algo que está teniendo un peso que es imposible de poder manejar, una enfermedad, descansa en el Señor. Yo también me voy a enfermar. Sé que también a lo mejor el Señor me va a pasar por ese sedazo. ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Teniendo fe. Conocimiento en Jesús. Confianza en Jesús. Creencia en Jesús. Porque yo le creo. Porque lo amo. Porque me ha mostrado que Él puede solucionarme todos mis problemas. Él dará la respuesta a ti, a tu problema,
en el tiempo, en el reloj del Señor, no en tu tiempo. La gracia del Señor va a actuar en el tiempo que Él lo determine. No te desesperes. Esta mujer se encontró con Jesús y vio el poder de Jesús en su vida. Te cuesta caminar, te cuesta andar, te cuesta entender. El Señor te guardará. El Señor te dará sabiduría para conducirte en la vida. Vamos a orar. Hermano, te invito, pues si tú tienes tu familia al lado, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ora con ellos. Pon delante del Señor tu problema. Y esto no va a ser así. No vas a salir de aquí solucionado. Pero tu espíritu va a estar tranquilo. Porque el Señor me va a mostrar, a través de la Escritura, como ha mostrado el ejemplo de esta mujer, que Él actúa de acuerdo a su soberanía, a su misericordia. Que el Señor te bendiga. Oremos, hermanos, oremos. Voy a pedir al pastor que pase adelante y pueda orar por nosotros. No porque el pastor tenga el poder. El pastor es tu hermano, es mi hermano, y ama a Cristo como todos deseamos amarle. Pastor, diríjanos a Dios en oración. Oremos, hermano. Confiese delante del Señor. Si se quiere arrodillar, enseñar de humildad, hágalo. Es una iglesia en que nosotros amamos y recibimos el amor del Señor. Oremos, hermano. Pastor. Padre Celestial, estamos ante tu presencia tal cual somos, Señor. Tú conoces nuestro corazón en profundidad. No hay absolutamente nada en nuestra vida que podamos ocultarte, porque tú puedes ver absolutamente todo, Señor. Y por eso clamamos a ti, Padre. Tú conoces nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros sufrimientos también. Tú sabes en todo aquello que está siendo quizá un motivo que hemos puesto en oración, pero quizá permanece ahí de manera constante. Quizá no vemos todavía una respuesta de tu parte, o pareciera no ver una respuesta de tu parte. Señor, rogamos que tú seas obrando en nuestra vida, que tú seas manifestando tu voluntad, que es lo que tú quieres, Señor, mostrándonos cuál es tu propósito para todo aquello que estamos viviendo en este momento. Señor, porque solamente de esa manera, manifestando tu propósito y trayéndonos paz a nuestro corazón, al conocer tu voluntad, sabremos, Señor, que lo que vivimos tiene un sentido. Padre, también te clamamos por distintos motivos de enfermedades, Señor, enfermedades físicas, emocionales, problemas de trabajo. Hay tantas razones por las cuales, Señor, cada hermano presente aquí en el templo puede estar quizá atravesando un momento doloroso, y por eso te pedimos, Señor, que tú seas abriendo puertas, que tú seas respondiendo oraciones. Amén. Y que podamos por sobre todas las cosas aferrarnos a ti, confiar en ti, Señor, poner toda nuestra fe en ti, Padre Santo, y entender que no se trata de cuánto podemos controlar nosotros las circunstancias, porque la vida misma, o tú a través de la vida, nos vas demostrando, Señor, que en realidad no tenemos el control, que hay muchas circunstancias que se nos escapan de las manos, y eso es bueno porque así nos podemos dar cuenta que no somos dioses, que el único Dios verdadero y soberano y todopoderoso eres tú. Por eso te pedimos, Señor, que nuestra confianza, nuestra fe esté puesta total y absolutamente en ti. Amén. Te rogamos, Padre, que de la misma manera como vino esta mujer y tocó el manto de Jesús, confiando y esperando que en Él encontraría la respuesta y la solución, así también nosotros podamos venir constantemente a ti en oración. Te pedimos todo esto por los méritos de Jesús. Amén. Amén.